No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos, en esta ocasión hablaremos de los problemas de dos de los gigantes del mundo del chip, Intel y AMD. Estas compañías sin duda dominan el mercado, pero la competencia no se queda atrás, cada vez más fabricantes intentan abrirse paso o camino en este sector tan competitivo. Además, nuevas tecnologías llegan para quedarse y el rumbo parecía estar definido hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Qué está pasando exactamente? Antes de seguir, permítanme hacer una breve pausa para nuestro patrocinador, que soy yo mismo. Como no tengo sponsor, aprovecho para decirte que si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete por favor. Estoy trabajando en un mini documental sobre cómo se crea un chip desde cero y estoy seguro de que te va a encantar. Gracias por tu tiempo y siento las molestias si es el caso. Empezamos. Hoy en día estamos presenciando un momento bastante peculiar en la historia de los procesadores. Por un lado tenemos un salto generacional muy importante a la vuelta de la esquina. Ojo, no me refiero a los nuevos Ryzen 9000, ya veréis en breves a lo que voy. Por otro lado estamos viendo como muchas de las ideas revolucionarias que antes definían la industria se están quedando atrás y es como vaya, esto sí que está cambiando las reglas del juego. Por cierto, en este vídeo me enfoco básicamente en los procesadores de última generación con rendimiento ultra, es decir que no me refiero a chips de lavadoras, por ejemplo, u otros procesadores básicamente basados en ARM, así que en este caso me enfocaré en lo que se conoce como High Performance, para meter algo en inglés, ¿no? En el vídeo así queda un poco mejor. ¿Por qué? Aunque no lo creas, estos pequeños chips están en todas partes. Los podemos encontrar en cualquier dispositivo eléctrico, desde lavadoras y televisores hasta cosas más grandes como coches, aviones y mucho más. Pero lo más interesante se encuentra en la punta de esta pirámide, las CPUs más potentes del mercado orientadas tanto al consumidor medio como a servidores, siendo estos últimos capaces de procesar complicadas fórmulas, quiero decir las CPUs para servidores o operaciones muy complejas. Para poner un ejemplo, si tu PC tarda 6 meses en resolver una posible simulación del Big Bang, un servidor potente lo podría hacer en apenas 2 días, aunque dependiendo de la tarea puede ser a la inversa. Digamos que cada segmento tiene sus puntos fuertes y débiles. Los procesadores tipo Threadripper, Xeon cuentan con características únicas, sin embargo lo más atractivo para nosotros como mortales es la evolución de los procesadores para el consumidor medio, vamos, el mercado doméstico. Y aquí es donde las cosas se ponen emocionantes. Intel y AMD o AMD y Intel han tenido que recalibrar su rumbo debido a una reciente novedad que puede llegar a ser el futuro. Hablaremos en breves de ello. Luego nuevos competidores que están ya sacándose el churro, mostrando sus hazañas, y por si fuera poco ambos fabricantes están cometiendo errores que les están costando años de investigación y mucha pasta, debido lógicamente a la gran rivalidad, presión y los medios, la gente, ya sabéis cómo funciona este mundillo. Entiendo que lógicamente para los ingenieros están en constante presión. Música maestro, y empezamos con un breve repaso de los últimos años para ubicar a los más jóvenes. Obviamente no soy ni el que más sabe de todo ni tengo la verdad absoluta en todo, simplemente es un pequeño repaso a esta maravillosa batalla y algunos la sabrán y otros no. Esta rivalidad se remonta a los inicios de la era de los procesadores, lo cual es comprensible cuando hablamos de un mercado que maneja ventas millonarias. Me voy a empezar metiendo un poco con los fans de Intel, ya que siempre han elogiado el Pentium D o el famoso Duo Core, ¿no? Sin embargo, AMD con su Athlon 64x2 fue quien realmente lanzó el primer procesador de doble núcleo vendido en masa. El famoso Pentium D de Intel en su origen era esencialmente dos Pentium 4 independientes conectados a través de un bus, mientras que AMD ya había previsto la integración de un segundo núcleo en sus diseños, dos núcleos unificados por así decirlo trabajando en el mismo espacio, lo que le permitió lanzar el primer procesador doble núcleo real en su momento. Posteriormente, Intel mejoró con un Pentium D actualizado más rápido y eficiente, pero su verdadero éxito llegó con los Core Duo o los Core 2 Duo, que marcaron un antes y un después en la competencia. Personalmente tuve un Pentium D y aún recuerdo cuando le puse una gráfica AMD de 30 euros, mamá jugaba los juegos como Dios, ya podía jugar tranquilamente al American Track y juegos así de la época. Tampoco es que tenía mucho juego, la verdad, tenía el Imperium 3 y lo que me bajaba por ahí básicamente, cosas que de hecho ahora estoy intentando encontrar de segunda mano más que nada por la nostalgia, ¿no? Pero ya sabéis cómo funciona todo esto y nada, seguimos. Después de esto tuvimos una lucha bastante interesante sobre quién podía meter la mayor cantidad de núcleos posible, la cual ganó AMD, por cierto, gracias a los populares Phenom 2. Su precio en su momento era razonable y contaba con 6 núcleos, 2 más que Intel. Eso sí, se ha rumoreado mucho en foros, vídeos y más que supuestamente Windows siempre ha limitado a AMD para que no pudiera aprovechar adecuadamente sus núcleos, por lo cual en su momento un quad-core de Intel o 4 núcleos podía llegar a ser mucho mejor a un 6 o 8 cores de AMD. Tampoco mucho mejor,
mejor, ¿no? Ya me entendéis a qué voy, digo simplemente algo mejor. Los primeros 8 cores los vimos por parte de AMD por ahí el 2011-2012, era flipante en su momento, paradójicamente ahora es al revés. Los core de Intel tienen como 20 núcleos y los AMD siguen usando 6, 8, 12, cantidades muy inferiores a Intel y de hecho pues siguen usando la misma cantidad de núcleos en la última generación, así que parece que este hecho no va a cambiar por ahora. Respecto a los rumores, si es verdad o no, obviamente yo no lo sé, lo que sí es que, uno, la gran mayoría de las aplicaciones no estaban preparadas o creadas con el fin de multitasking, dos, en ese momento se utilizaba la conexión entre núcleos en forma de anillo y último, como comprenderéis, estos gigantes de la tecnología, aparte de trabajar en procesadores, tenían y tienen otros proyectos muy importantes a desarrollar porque pueden determinar, en pocas palabras, el futuro. Ejemplo rápido, en ese momento, por ahí el 2006, AMD compró ATI y gracias a esa compra vimos por primera vez los FME con gráfica integrada o lo que se conoce comúnmente como APUs. Así llamaba a los chips con gráfica dedicada a AMD porque eran un poco especialitos y tal. En su momento estaban muy por encima a Intel. Podías jugar a varios juegos del momento y con tasas decentes, no a los juegos más exigentes. Los Ryzen G Series también se benefician de esta compra en su momento y por supuesto Intel también estaba con otros proyectos. Con tanta pasta en juego, pensar a corto plazo no es una opción. Mencionando el sistema de funcionamiento tipo anillo, explico cómo funciona rápidamente. Aunque no era un mal sistema, resultaba poco eficiente cuando se trataba de manejar un alto número de núcleos. Imagínate que tienes una CPU de 8 cores y abres un documento TXT, el cual se va a asignar al núcleo 6. El dato entra por el bus y comienza a desplazarse núcleo por núcleo, 0, 1, 2 y así sucesivamente, hasta llegar al core 6. En informática, como en la programación, se empieza a contar siempre desde el 0. Imagínate que luego abres un juego y lo asignas al core 0 y 2. Todo bien hasta aquí, pero ahora decides mover ese archivo TXT del núcleo 6 al 0 y al mismo tiempo el proceso del núcleo 0 al 1. El sistema tendrá que recorrer todos los núcleos uno por uno en cada paso, lo que significa que cada movimiento requiere que los datos se comuniquen a través de la caché. Este proceso introduce un tiempo de espera conocido como latencia. El problema radicaba en que este sistema se volvía técnicamente ineficiente, especialmente a medida que aumentaba el número de núcleos. Imagínate contar con 32 núcleos y utilizar este sistema. Los núcleos estarían más comunicándose entre ellos que trabajando. Luego la industria avanzó al sistema mallado, que es mucho más eficiente en la gestión de núcleos, pero volviendo a la historia, si quieres saber más sobre los métodos de fabricación o cómo funcionan internamente los chips, dejadlo en los comentarios y seguimos explorando el tema. Esos años fueron dominados por Intel, 2010 por ahí. AMD era un poco la CPU del pueblo, los míticos FX eran baratos, potentes y muy calientes, siendo esto último medio cierto, medio falso, porque los Intel también se calentaban lo suyo, doy fe de ello, y ahí sí que existía el famoso cuello de botella de verdad. De 100 FPS pasabas a 0 en un segundo, pegaba eso unos tirones que ni te imaginas. Ahora la gente tiene 5 FPS menos y ya se cree que tiene cuello de botella, pero antiguamente parecía eso que habías pausado el juego. Ya sé que me he saltado un poco el tema de los quad core, pero bueno, todo pasó súper rápido y en nada ya estábamos viendo cambios grandes. Poco a poco dejaron de ampliar la cantidad de núcleos debido a que el procesador del pueblo no podía competir contra Intel en cuanto a IPC, y ahí Intel se tomó unos años sabáticos. El único que trabajaron básicamente fue en el IPC, o lo que viene siendo el rendimiento por núcleo individual, aumentando la frecuencia, mejorando la arquitectura a fin de que esta fuera más eficiente, aunque bueno, tampoco consiguieron mucho, ya que ambos fabricantes estaban muy estancados en los procesos de ese momento de fabricación. Aumentaban ligeramente la caché y más cositas, sin embargo, nos estábamos empezando a estancar, las mejoras cada vez eran más pequeñas y sí que salieron cosas locas, aunque a precios demasiado elevados en su momento. Los típicos Extreme o el primer 6 núcleos de Intel, era flipante, pero costaban un huevo y lógicamente la gran mayoría de la gente tiraba hacia la gama media alta. Muy poca gente en ese momento se dejaba 800 pavos en una CPU. De hecho, se dieron comparaciones bastante curiosas, como la del Pentium 20 aniversario, un procesador de doble núcleo con el multiplicador desbloqueado. Sorprendentemente, el rendimiento del G3258 se acercaba al de los i5 y i7 de la época con OC, gracias a que permitía overclock, eso sí, con una placa base compatible Z, bueno, la que fuera del momento. Algo bastante gracioso considerando la diferencia de precio. El Pentium costaba 70 euros por ahí, era súper barato. Como curiosidad, incluso lanzaron varios programas que simulaban el uso de 4 núcleos en lugar de los 2 reales del Pentium, lo que permitía que juegos que requieran de un quad-core como el FIFA, por ejemplo, funcionaran sin problemas perfectamente. En pocas palabras, debido a la falta de rivalidad, la cosa se relajó un poco, pero en ese momento Cell sintió el verdadero terror. AMD estaba trabajando en una nueva arquitectura llamada AMD Zen, o bueno, AMD Ryzen. Para quien no lo sepa, AMD siempre ha destacado por mantener la misma plataforma socket lo máximo posible y de hacer cosas poco frecuentes como integrar GPUs, que como he dicho
dicho en su momento, pues era crema pura. Aún recuerdo cuando anunciaron los FM2 con el Dirt 1, creo, si no me equivoco, y iba a unos 50-60 FPS de locos, no había nada similar en ese momento. Intel iba a medio gas y no les hacía falta matarse mucho más, ya que AMD estaba aún más estancada que Intel realmente, y por eso en ese momento, ojo, fue un poco la segundona. Pese a que esto de las APUs asentó las bases del éxito que AMD disfruta hoy en día, en su momento generó mucho debate, no era suficiente para mover juegos pesados, las gráficas, como he mencionado, no eran tan caras como ahora. AMD vio que Intel estaba hibernando y se lo explicó. Sacó desde mi punto de vista su arquitectura más querida. La primera generación de Ryzen era barata, bueno, muy barata, potente por lo que pagabas y tenía un consumo absurdo en ese momento. Los 6 núcleos como el popular 1600 no pasaban de los 70 y poco watts, exagerando. Es un consumo, la verdad, muy bueno. Obviamente no eran perfectos, pero sí hicieron saltar las alarmas de Intel. Ahora que lo pienso, voy a breve repaso que estoy haciendo. Cuando los usuarios empezaron a notar las diferencias, muchos optaron por AMD o saltaron a AMD, simplemente porque era novedad y gran parte del público quería variar un poco. La rivalidad volvió y aunque Intel seguía ofreciendo un mejor rendimiento en juegos y un IPC superior, la diferencia de rendimiento de un 5-10% más a menudo no justificaba el costo adicional de 100 euros. Al final todo depende de las preferencias de cada uno y prioridades, por lo cual muchos fans de Intel cambiaron a AMD básicamente por eso, ¿no? El sobrecoste, y que la gente estaba un poco cansada de lo mismo cada año. Había generaciones que eran súper parecidas, o eso lo pasa en algunos segmentos, pero es que antes era muy exagerado y casi no cambiaban nada. El cambio a AMD se volvió evidente, ofrecía una opción más asequible con un rendimiento atractivo y lo mejor de todo, la garantía de seguir utilizando la misma plataforma AM4, el punto fuerte de AMD desde el principio. Antes es que era un cachondeo el tema de Intel y las placas base, pero bueno, como os he comentado en alguna otra ocasión, los fabricantes tanto Intel como AMD venden, además de la CPU, lo que sería el chipset para la placa base. Entonces, pues lógicamente les interesa vender también placas y crear nuevos sockets, a pesar de que a lo mejor esos 100 pines más pues no hacen nada en absoluto. Eso era un poco lo que más cabreaba de Intel, ¿no? Por así decirlo. Personalmente, aunque siempre he sido usuario de Intel, decidí también probar AMD y me sorprendió gratamente. AMD hizo el trabajo de fin de curso muy bien, siguió mejorando sus chips, además lanzando modelos mobile atractivos, pero mientras tanto Intel empezó a trabajar en su nueva arquitectura mixta llamada Big Little, el killer de AMD Ryzen, decían. Arquitectura ya vista en móviles y consta de integrar dos tipos de núcleos, los P-Core de alto rendimiento y los E-Core de alta eficiencia. De esto ya tengo un vídeo, así que bueno, además muchos ya lo sabéis, no creo que haga falta hacer más hincapié en este tema. En este punto los objetivos de cada fabricante se empezaron a separar, debido a que cada uno fabrica los chips de forma independiente o diferente. Por un lado, Intel quiere meter el máximo de núcleos posible, vamos, que se hace el chip de silicio de una, y por el otro lado AMD utilizaba y sigue utilizando el sistema de chiplets, o en cristiano crear el procesador por partes, sistema que Intel también usa en sus últimas generaciones. AMD mantenía la misma cantidad de núcleos, de hecho lo sigue haciendo hoy en día, y se centra en mejorar latencias, frecuencias, gestiones internas, caché y más. Digamos que AMD prefiere la eficiencia y Intel la cantidad. El sistema de chiplets ha demostrado ser el mejor y Intel también se ha apropiado de él, aplicándolo en la última generación y además en futuras generaciones como 15, 16, etcétera, hasta que pues cambien de sistema. Imagino que por eso en parte lo último de LGA 1700 no va tan bien como esperábamos. Lógicamente hay un proceso de adaptación y es un poco lo que hay, ¿no? Intel además quería sacar sus propias tarjetas gráficas que hoy en día ya están presentes, para así mejorar las integradas en sus chips, ya que AMD fabrica los chips para las consolas más importantes y esto supone muchos ingresos. Si Intel quiere entrar en ese mercado tendrá que empezar a trabajar desde ya. Al final esto de las GPUs no solo son para escritorio, sino que es un plan a largo plazo. La batalla se estaba empezando a inclinar hacia AMD y empezaron a comportarse un poco como Intel en sus tiempos mozos. Cada vez que sacaban nuevos modelos siempre empezaban con los más caros a precios demasiado elevados y cuando ya habían hecho caja procedían con las gamas llamativas para el consumidor medio. Un ejemplo es el AMD Ryzen 5800X, que empezó en los 450-500 pavos, poco después lo bajaron a 400, luego 350, menos inclusive, y ahora está a 200 pavos. A día de hoy sigue siendo una CPU muy potente y es cierto que no debemos comparar el precio de lanzamiento con el de ahora, pero es que AMD rebajó el precio poco después con un descuento del 30% o más, al menos en nuestro mercado. Desde mi punto de vista queda feo porque el plan parece ser el siguiente: lanzar el procesador a un precio altísimo a fin de vendérselo a los más fieles y poco después ya lo rebajamos. No entiendo estas cosas que hacen los fabricantes, pero bueno, opinión personal. O sea, a los que les gusta AMD y son los más fieles se lo venden más caro. No sé, tanto Intel y AMD han hecho esto y la verdad es que me parece bastante feo.
Llegados a este punto viene la parte más intrigante. Aparecen nuevos competidores en el horizonte, Apple crea su propio chip llamado M1. Bueno, a ver, solo hace la parte del diseño, tema ingeniería y eso, la fabricación la realiza TSMC. Lógicamente es un duro golpe para Intel porque hasta ese momento era el proveedor principal de Apple en cuanto a sus equipos Mac. Ahora bien, su generación 12, la primera en incorporar núcleos de dos tipos, no fue nada mal. Es más, muchos sabéis que tengo el 12700K. La generación 13 y 14 sí que tienen sus cositas, pero según el uso quizás hasta son más interesantes que la de la AMD. El uso en concreto de cada uno puede determinar si inclinarnos hacia Intel o AMD. La arquitectura Big Little no es del todo un fracaso, sí que es cierto que en ciertas cosas pues a lo mejor no es tan beneficioso o rentable, pero para otras tareas tipo renders, por ejemplo, sí hay una diferencia considerable, no es tampoco abismal, a lo que voy es que se nota. Por si fuera poco, ya se empezaba a rumorear con el posible lanzamiento de un SoC ARM enfocado a los PCs, primeramente al mundo laptop. Una vez desarrollado daría el salto a los sobremesa. Hay que decir que hoy en día Qualcomm con su modelo X Elite ya está aquí y los resultados tampoco son una locura, pero como primera generación, oye, ni tan mal. A todo esto debemos sumarle el reciente hallazgo del poder IA. Las inteligencias artificiales al principio no llamaron mucho la atención, aunque de repente todos estos fabricantes han dejado de lado el intentar incluir más núcleos, mayor velocidad, mejor latencia y todo eso, y se han centrado en incorporar IAs a sus chips. Lo bueno es que estamos a las puertas de ver qué es lo que va a pasar con todo este tema de las IAs y si serán en el futuro o no. Por lo visto, ahora a simple vista, parece ser que sí lo será. Eso sí, estamos un pelín lejos a lo que nos gustaría tener actualmente. ¿Cuál es el panorama actual? Buena pregunta, porque es de locos. AMD sigue haciendo pequeñas mejoras en sus chips manteniendo el mismo número de núcleos, su novedosa caché 3D fue un acierto a largo plazo, mejora notablemente el rendimiento de juegos sin ser tampoco milagroso y sienta las bases de los futuros procesadores para consolas, además de posicionarse bien en varios segmentos en cuanto a GPUs. Tampoco es todo positivo la primera generación de Zen 5, en mi opinión, AM5, en mi opinión deja un poco que desear, fue excesivamente cara a la hora del lanzamiento. Ahora entre comillas aún te lo compro, varios modelos eran poco o nada interesantes y sin mencionar las DDR5 y placas base AM5, las cuales pues no eran nada económicas. De hecho la RAM aún, pero las placas aún siguen a un precio algo elevadito, AMD goza de buena posición porque lo de Apple no le afecta, sigue creando procesadores para consolas, acertó con los AMD G-Series en plena pandemia sacando muy buenos beneficios, normal, ¿no? De vender CPUs de 150 euros a 300, hay un buen margen, ¿no? Digamos, además sus gráficas venden bien y saben perfectamente, al igual que Intel, que ARM están lejos de competir contra ellos, al menos a día de hoy. Si tuviera que decir una pega sobre AMD diría que es la fabricación porque recae completamente en TSMC. Es como si fabricas coches pero el motor lo compras a terceros. Obviamente es un arma de doble filo y hay que tener cuidado con estas cosas, ya que hoy en día tampoco hay otra empresa que los pueda hacer todos estos chips, así que ojo, en este vídeo solo hablamos de los modelos para particulares. Si añadimos otras cosas que venden aparte como chipsets, tendríamos que analizar muchas más cosas y sería demasiado complejo de evaluar, por lo cual nos centraremos en el segmento del consumidor medio y si les gustaría ver un vídeo sobre los servidores, por favor dejadlo en los comentarios. Intel lo está pasando medio mal por ahora, también te digo que a veces hay muchos comentarios bastante pro AMD y en verdad Intel tampoco está tan mal como se pinta, ¿no? Al final es una empresa billonaria y por no vender una generación no se va a arruinar, no sé si me explico. Apple lógicamente fue un golpe, es como que no consiguen sacarle partido a los avances a largo plazo, tampoco es que AMD avance de forma considerable a cada generación, de hecho la caché 3D estuvo bien, pero tiene sus pegas de que luego en procesos normales pues rinde menos, solo te beneficia en videojuegos, vamos, que tampoco es aquí, ¿sabes? Las últimas generaciones de Intel no han llamado demasiado la atención y los E-Core, los cores eficientes, están en el punto de mira. Internamente es algo complejo porque no por tener más núcleos irás mejor o que puedas gestionar más bytes irás más rápido. En ciertas tareas pues sí es beneficioso, pero ya hay varias pruebas por ahí, gracias a que los E-Core se pueden desactivar, es posible evaluar su beneficio de usarlos y dicho beneficio jugando es bastante insignificante la diferencia. Si no me equivoco, esto lo gestiona el Intel Thread Director, que es básicamente como un organizador interno de la información, así que según el peso de cada proceso, pues lo va asignando a X núcleo. Entonces, esta parte de la CPU es súper importante. Como curiosidad, en un momento también se dijo que Intel haría 3 tipos de núcleos en una CPU. Ya os podéis imaginar de lo que sería gestionar todo esto a nivel interno de la CPU. Habría mucho lío, esas mini latencias
consecuencias de la gestión al final afectarían a la CPU y a lo mejor pasaría pues lo que pasa hoy en día con los E-Core, ¿no? Que desactivándolos en juegos te rinde más la CPU. Además, Intel también va a eliminar el hyperthreading o hiperthreading como sea, que permite trabajar a los P-Core en modo multihilo, conocido comúnmente como thread o hilo. Por lo visto aumenta las latencias internas de la propia CPU y a partir de la nueva generación 15 no contaremos con esta tecnología y veremos un salto importante supuestamente en la siguiente arquitectura. Sin duda la clave de Intel es el por ahora que he soltado al principio del párrafo. No es un fabricante que debamos subestimar porque aparte de procesadores vende muchas más cosas, productos, servicios y tecnologías. Su capacidad de inversión es inmensa y actualmente está trabajando en algo muy novedoso, tanto que lo veremos según se estima en el 2026, y es que Intel está comprando máquinas a ASML super punteras con capacidades superiores a lo que estamos acostumbrados. Básicamente pasaremos del proceso UVA, si no me equivoco que es ahora, o es UAV. Bueno, en fin, os lo pondré en pantalla para que lo veáis, y lo que viene ahora mismo es que saltaremos del proceso de fabricación, algo súper importante porque podremos integrar más transistores en un mismo chip gracias a que ahora pues el proceso será aún más pequeño de lo que ya es hoy en día, que estamos en los 3 nanómetros. Bueno, 5 o 7 según fabricante, y lo que sería el apartado del chiplet, ¿no? ASML, para quien no lo sepa, está por encima de todo, debido a que son los que fabrican las máquinas que llevan a cabo la creación de los chips más complejos del mundo, es decir, TSMC no sería nada sin ASML, por lo cual cuando se habla de esta empresa es que la cosa es muy seria, porque cada una cuesta un pastizal y el objetivo de Intel por lo visto es ser su propio productor de chips de tecnología superpuntera. Ojo, Intel a día de hoy fabrica varios de sus procesadores, tienen fábricas por todo el mundo, sin embargo sus procesos de fabricación son costosos y tecnológicamente no son los más punteros, de ahí todo el tema de ASML. Al final todos están obligados a trabajar con ASML de una forma u otra. Seguramente muchos me preguntaréis por qué hay CPUs que están en 7 nanómetros, otras en 5, en 4 o lo que sea. Lógicamente lo que es la máquina de ASML pues permite por ejemplo hasta 5 nanómetros o hasta 3, y a partir de ahí puede hacer el proceso como se quiera, ¿no? Por ejemplo en 3, en 4, en 5, lo que sea, o más inclusive. Lo que pasa es que la arquitectura del fabricante es la que realmente define si es posible, según sus diseños, llevar a cabo esto a la realidad. Como bien sabéis, del dicho al hecho hay un buen trecho. Conclusión, mi gente, antes de nada lo vuelvo a matizar, en mi caso uso ambos fabricantes y no soy fan de nada en concreto. A la hora de comprar, compro los modelos y evalúo lo que se adapta mejor a mis necesidades. La guerra entre AMD y Intel es una rivalidad legendaria. Los últimos acontecimientos han cambiado notablemente los rumbos de ambos fabricantes. Nuevos competidores, procesos de fabricación demasiado complejos, estancarse durante demasiado tiempo, tecnologías que supuestamente iban a ser el futuro y ahora pues las están apartando, como hyperthreading, Big Little que está ahí, la caché 3D de AMD tiene sus limitaciones, las IAs, en fin, ahora mismo estamos en un momento muy emocionante y las cosas pueden cambiar rápidamente en cualquier momento. Es sorprendente, ¿no? Mirando hacia atrás vemos esos primeros dual core, los cuales obtenían una puntuación máxima en Passmark de 500-800 puntos, luego el salto a los primeros quad core, ya vemos cifras aquí en torno a los 1800 puntos, las primeras evoluciones del quad core como el Core i5 3570K ya se sitúan los 5000 puntos, es un avance muy grande. Empezamos a ver los primeros 8 cores, aunque estaban lejos de la perfección, unos 5300 puntos para el FX 8300 digo, una leyenda. Seguramente si el software estuviera mejor adaptado daría algo más. Vimos varios saltos muy importantes y 4 núcleos pasaron a ser gama media. Subimos los estándares a 6, el grandioso salto de AMD Ryzen y ahora Ryzen 7000 y Intel Gen 14. Es brutal, la verdad es que no hay ni punto de comparación. Recuerdo cuando encendías el PC y tardaba como 5 minutos, instalaciones de juegos que duraban horas mediante varios disquetes o CDs, abrías el navegador web y te estabas minutos cargando una página. Vaya tiempos, ¿no? Y ahora te encuentras a gente que se queja de que le han bajado 5 FPS por la nueva actualización de X, ¿no? Esta rivalidad ha sido muy importante para el desarrollo de la tecnología en general, porque recuerda que hasta tu cafetera tiene un procesador, y más que faltarnos, deberíamos de agradecer a estos dos fabricantes por llevarnos hasta aquí, y por supuesto gracias también a Jonathan Asoff y Clifford Perry por crear lo que hoy en día conocemos como el primer PC electrónico moderno, pese a que ese modelo no tenía CPU, así que mira qué cosas. Así que bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy mi gente. Si te ha gustado por favor apóyame con un gran like, por supuesto comparte tu opinión o consulta de cualquier tipo en los comentarios o mediante Instagram. Suscríbete al canal si quieres formar parte de la comunidad, por favor tío, suscríbete que no te cuesta nada tío. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.